Empezamos con corticoides. No sé si recordarán la clasificación de los receptores de acuerdo a su latencia. ¿Qué es la latencia? La latencia es desde que se une el ligando endógeno al receptor y se ve un efecto. Esa es la latencia. De acuerdo a la latencia, los receptores se clasificaban en acoplados a canales iónicos, cuya latencia era de milisegundos, acoplado a proteína G, latencia era de segundos, los acoplados a enzimas, que la latencia era de minutos, y los intracelulares, como lo de los corticoides, retinoides, vitamina D, cuya latencia supera la hora. Bien, entonces, la latencia es mayor a una hora. ¿Y por qué? Vamos a ver. Los glucocorticoides llegan a la célula, a las distintas células del organismo, unida a una proteína transportadora que se llama proteína globulina transportadora de glucocorticoides o de corticoides. También se la llama transcortina. Una vez que llega a las células, los glucocorticoides atraviesan las membranas y penetran al citoplasma. Son muy liposolubles los corticoides, de tal manera que se distribuyen y atraviesan membranas muy fácilmente. En el citoplasma se encuentra con el receptor. El receptor está unido a dos proteínas que se llaman proteínas del shock térmico. Estas proteínas le dan estabilidad conformacional. Entonces, lo que sucede es que los glucocorticoides se unen al receptor y se liberan las proteínas acompañantes, que son la proteína del shock térmico 70 y 90. No tienen ningún efecto una vez que se liberan. Solamente acompañan y dan estabilidad conformacional. Entonces queda un complejo hormona-receptor. Ese complejo penetra al núcleo, donde va a estimular o inhibir las transcripciones de genes. ¿Sí? O sea, hacen eso los corticoides. Estimulan o inhiben transcripciones. Si las estimulan va a haber más de esas proteínas o enzimas, y si las inhiben va a haber menos. ¿Cuáles son los genes que estimulan la transcripción? Bueno, fundamentalmente los genes que codifican la enzima de la gluconeogénesis y la lipocortina, e inhiben la transcripción de los genes que codifican las interleuquinas, interferones, citocinas, óxido nítrico sintetasa, ciclooxigenasa 2, GLUT4 y algunas más. Bien, esto nos sirve para entender por qué se producen los efectos en los distintos órganos, y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué sucede a nivel del metabolismo de los glúcidos? Bueno, se produce hiperglicemia. ¿Pero por qué se produce hiperglicemia? Porque aumenta la transcripción de las enzimas gluconeogénicas. Lo vimos recién. Entonces, eso produce hiperglicemia. También vimos otra cosa, que inhibe la transcripción de los GLUT4. ¿Qué hacen los GLUT4? Son los que introducen la glucosa dentro del músculo. Entonces, hay un déficit de glucosa adentro del músculo. Entonces, ¿qué cuadro es este? ¿O a qué se parece este cuadro? Se parece a una diabetes tipo 2 secundaria. O sea, diabetes tipo 1, ustedes saben que tiene hiperglicemia e hipoinsulinemia, porque hay déficit de secreción de insulina. En cambio, la diabetes tipo 2 tiene hiperglucemia con hiperinsulinemia. Se caracteriza por la resistencia periférica a la insulina. Y bueno, acá hay hiperglicemia, y al no haber GLUT4 hay resistencia periférica a la glucosa. Y es secundaria porque es secundaria a la administración de glucocorticoides. La primaria ustedes saben que puede ser del tipo 1 o 2, pero la primaria es idiopática. La secundaria es secundaria a causa conocida. Entonces, ustedes en el final pueden decir tranquilamente, producen estado de diabetes tipo 2 secundario. Fantástico, pero si ustedes lo aclaran
y aclaran todo el mecanismo, tienen varios efectos adversos, como por ejemplo la hiperglicemia, la resistencia periférica a la insulina, la hiperinsulinemia, y eso determina un cuadro de diabetes tipo 2 secundario. Ahí dije 3 o 4 efectos adversos en vez de decir uno solo. Y esa es la forma en la que vamos a pensar. Con respecto a las proteínas, se produce balance nitrogenado negativo, que ya lo voy a explicar con los lípidos. ¿Qué pasa con los lípidos entonces? Con los lípidos lo que se produce es una redistribución de grasa. Se produce, digamos, la obesidad ginecoide, o sea, la obesidad centrípeta. Hay obesidad sobre todo en el tórax, en el cuello, eso da la guiba de búfalo, en la cara, eso da la cara de luna llena, y los miembros en general están adelgazados, igual que los miembros superiores, igual que los miembros inferiores. ¿Y por qué sucede esto? Fíjense, hay hiperinsulinemia, ¿sí? Acordémonos de eso, hay hiperinsulinemia, pero también hay aumento de las catecolaminas. ¿Y por qué hay aumento de las catecolaminas? El aumento de las catecolaminas se produce porque los corticoides inhiben el PUL2. Les recuerdo, esto es digamos, de la neurotransmisión adrenérgica, de la síntesis de la adrenalina y noradrenalina. Una vez que se libera adrenalina o noradrenalina, el 60% se recapta y se vuelve a utilizar como neurotransmisor. Eso se llama PUL1 o bomba de alta afinidad de aminas biógenas, que es un sistema para reutilización de la noradrenalina y adrenalina. Ahora bien, ¿qué pasa con el 40% restante? El 40% restante se degrada, y se degrada por las enzimas MAO, o sea, monoaminoxidasa, la catecol ortometiltransferasa y la aldehído, de hidrogenasa y reductasa. Bien, no es que haya leído que los corticoides inhiban la transcripción de los genes de alguna de esas enzimas, de las 3 o de una, no sé de cuántas porque no lo leí, pero sí lo que dice el libro es que los corticoides inhiben el PUL2, o sea, la degradación. Los corticoides no producen inhibición de nada, lo que hacen es inhibir la transcripción de genes. Entonces yo asumo que puede inhibir la transcripción de alguna de esas enzimas, de todas o de dos, no sé de cuántas, pero lo que sí es cierto es que disminuye la degradación de las catecolaminas. Entonces, ahora tenemos un cuadro caracterizado por aumento de las catecolaminas y aumento de la insulina. La insulina es la que regula el metabolismo. Pero ¿qué sucede con la insulina? A nivel periférico no puede actuar porque hay resistencia periférica a la insulina. Entonces sí puede actuar a nivel central, o sea, a nivel del tórax, a nivel del cuello, a nivel de la cara, porque no está mediada la respuesta por el GLUT4. Entonces no hay resistencia en esa zona a la insulina. ¿Y qué hace la insulina? La insulina es anabólica, agarra la glucosa y la convierte en glucógeno, agarra los ácidos grasos y glicerol y los convierte en triglicéridos, agarra los aminoácidos y los convierte en proteína. Hasta ahí fantástico, y por eso el paciente tiene obesidad a nivel central. Y a nivel periférico, como la insulina no produce efecto, predomina el efecto de las catecolaminas, que son catabólicas. Entonces agarran los triglicéridos, los convierten en ácidos grasos y glicerol, agarran el glucógeno y lo convierten en glucosa, agarran las proteínas y las convierten en aminoácidos. Y por eso se produce el balance nitrogenado negativo, porque hay, digamos, catabolismo proteico gracias a las catecolaminas. Ese balance nitrogenado negativo, o sea, es más la cantidad que se produce catabolismo que anabolismo, eso es el balance nitrogenado negativo, va a traer consecuencias. ¿Y qué consecuencias va a traer? Por ejemplo, a nivel de la piel va a producir adelgazamiento de la piel, va a producir estrías en la piel está más fina, más delgada, más débil. También va a producir alteraciones a nivel muscular, o sea, no solo por falta de ingreso de glucosa hay debilidad muscular, sino que también por el catabolismo proteico. Se puede llegar hasta la emaciación muscular. Generalmente la debilidad muscular
es a nivel proximal, a nivel de las cinturas, comienza de esa manera. También lo que se va a producir es atrofia de los órganos linfáticos. Eso es secundario al catabolismo proteico. Y otra de las acciones que se produce por este catabolismo proteico es la osteoporosis, en donde se pierde la matriz ósea. Bueno, todos esos efectos son secundarios al catabolismo proteico y a este balance nitrogenado negativo. Con respecto al equilibrio hidroelectrolítico, produce retención de sodio y agua, y acuérdense que también tienen efectos los corticoides, los glucocorticoides tienen efectos o algún efecto mineralocorticoide, entonces van a retener sodio y agua y excretan potasio, ¿sí? A nivel cardiovascular, si bien no se sabe exactamente por qué producen hipertensión arterial, lo que se sabe es lo siguiente: hay retención de sodio y agua y excreción de potasio. Bueno, la excreción de potasio no tiene implicancia, pero me refiero por la acción mineralocorticoide. Hay aumento de las catecolaminas por dos razones, que ya lo explico. Hay aumento de la renina. La renina está aumentada por la liberación de catecolaminas que estimulan los receptores beta 1 a nivel del aparato yuxtaglomerular y producen liberación de renina. Las catecolaminas están aumentadas por disminución de su destrucción, de su catabolismo, ¿sí? Una aclaración: las catecolaminas producen estimulación de la renina y la renina termina produciendo angiotensina 2. La angiotensina 2 no solo produce vasoconstricción y por eso también produce hipertensión arterial, sino que también estimula la liberación de catecolaminas. Y las catecolaminas producen liberación de angiotensina 2 y la angiotensina 2 liberación de catecolaminas, y eso produce un círculo vicioso, una retroalimentación positiva que va en detrimento de la salud del paciente. Bien, y también algo que vimos en la segunda diapositiva, hay disminución de la óxido nítrico sintetasa. Todas estas cuestiones hacen que el paciente tenga hipertensión arterial. O sea, digamos, tiene una explicación bastante lógica. Con respecto al sistema nervioso central, produce alteraciones del estado del ánimo, o sea, tanto positivas como negativas. Hay gente que se ha suicidado por el consumo de corticoides. No sé si exactamente por el consumo de corticoides, pero sí produce alteraciones del estado de ánimo, y lo que digan está bien, porque produce cualquier alteración del estado de ánimo. Con respecto al músculo esquelético, debido al catabolismo proteico y debido a la falta de ingreso de glucosa al músculo, se produce debilidad muscular y se produce lo que se llama la miopatía por esteroides o esteroidea, en donde hay debilidad, y fundamentalmente la debilidad comienza, como les dije hace un momento, a nivel de la cintura, a nivel proximal. Puede llevar a la hemosiación muscular, o sea, a la destrucción del músculo. Con respecto al metabolismo cálcico, bueno, también hay algo que no está bien explicado, que lo que hace a nivel del metabolismo del calcio es disminuir la absorción a nivel intestinal y aumentar la excreción a nivel renal, ¿sí? Para mí lo que hace es aumentar la transcripción de algún transportador a nivel intestinal y inhibe de alguna manera algo a nivel renal como para que aumente la excreción. Pero ustedes recuerden que siempre aumenta la transcripción o inhibe la transcripción, ¿sí? No es un efecto directo. Entonces, como decía anteriormente, disminuye la absorción y aumenta la excreción. Entonces hay hipocalcemia. Si hay hipocalcemia, ¿qué es lo que sucede? Se libera aldosterona. La aldosterona produce estimulación de los osteoclastos, y los osteoclastos van a empezar a reabsorber hueso, producen la reabsorción ósea para mantener la calcemia dentro de los valores normales. Eso sumado, o sea, el aumento de la reabsorción ósea, sumado al catabolismo proteico, dan como resultado, sí. Estimula el aparato hormona, ¿no? Sí. ¿Qué dijiste? ¿Aldosterona o paratormona? Paratormona. Bueno, Es yo la... escribí aldosterona.
Ah, no es la paratormona, que es la que aumenta la resorción ósea. Dale. O sea, les cuento, el cuadro es un cuadro de hiperparatiroidismo secundario. El hiperparatiroidismo secundario se caracteriza por esto. Hay disminución de la calcemia, se libera paratormona y aumenta la reabsorción ósea. Entonces, el aumento de la reabsorción ósea junto a el déficit de proteína, o sea, el catabolismo proteico o el balance nitrógeno negativo, va a traer como consecuencia fracturas patológicas, o sea, osteoporosis con fracturas patológicas. Y les cuento, hay muchísimas enfermedades, que ahora vamos a ver algunas, o las voy a nombrar. Hay muchísimas enfermedades que utilizan corticoides de por vida al paciente. Y a los pacientes que hay que administrar corticoides durante toda su vida, se le hacen 2 placas radiográficas, 2 estudios de diagnóstico por imágenes. El primero tiene que ser durante los primeros 6 meses. Y les cuento dónde es más frecuente la osteoporosis. La osteoporosis es más frecuente a nivel de la muñeca en orden decreciente. Después le siguen las costillas, después la columna cervical y por último la cabeza del fémur. Les cuento, ¿saben qué 2 estudios se piden durante los primeros 6 meses? Una placa de columna cervical de perfil. Hay líneas para medir si hay subluxación artroidoaxoidea, que puede llegar a ser grave. Esa es una de las placas que se pide. Y la otra placa que se pide es la placa de cabeza de fémur. Pero no necesariamente por la osteoporosis, que es el lugar que se produce menos frecuentemente la osteoporosis. En donde menos frecuentemente se produce la osteoporosis. Pero ¿por qué se pide una placa de cabeza de fémur? ¿Alguno de ustedes sabe? Acá la tienen. Por la necrosis aséptica. Perfecto, por la necrosis aséptica de la cabeza del fémur, que es bastante frecuente. Porque produce vasoconstricción, o sea, se produce vasoconstricción de las arterias que irrigan la cabeza del fémur y es inclusive más frecuente que la osteoporosis. Es por eso que se pide la placa. Obviamente es irreversible y cuando empieza la necrosis hay que cambiar la cabeza del fémur, o sea, se reemplaza la cabeza del fémur. Bien, perfecto, muchas gracias. Efectos sobre los elementos de la sangre. Con respecto a los elementos de la sangre, produce eritrocitosis. ¿Por qué hay aumento de los eritrocitos y aumento de la hemoglobina? ¿Se acuerdan que les dije que el balance nitrogenado negativo producía, entre otras cosas, disminución o atrofia de los órganos linfáticos? Bueno, produce atrofia del vaso. Entonces, si hay atrofia del vaso, lo que se produce es una hemocateresis retardada. O sea, los eritrocitos viven más de los que deben vivir. Entonces, por eso hay eritrocitosis. Y también hay aumento de la hemoglobina. Eso, sumado a la piel más fina, más transparente, hace que el paciente tome un aspecto rubicundo, medio más colorado, ¿sí? ¿Y qué pasa con respecto a los elementos de la serie blanca? Bueno, produce aumento de los polimorfonucleares, o sea, de los neutrófilos, y produce disminución de los basófilos, linfocitos, eosinófilos, monocitos. Pero no es que los hace desaparecer, o sea, desaparecen de la sangre periférica. O sea que para saber realmente el estado de la serie blanca deberíamos buscar otra vía que no sea la periférica. Acá dice Blem que es la única mnemotecnia que van a tener en farmacología, una de las pocas que es igual al producto ese que se utiliza para limpiar los muebles o para limpiar el piso. Bien, tengan cuidado porque este hemograma de la serie blanca, esta serie blanca, es muy similar a ¿qué? A una infección bacteriana, en donde tenés un aumento relativo a los polimorfonucleares, o sea, tenés aumento de los polimorfonucleares y tenés disminución de todos los otros leucocitos que pueden simular a una infección bacteriana, o es muy similar a lo que puede dar un hemograma de una infección bacteriana. Y tengan en cuenta que estos pacientes pueden llegar a no producir fiebre, y ahora vamos a ver por qué. O sea que pueden tener infecciones que son bastante asintomáticas,
¿sí? La vía del ácido araquidónico, que ustedes seguramente la conocen, de los fosfolípidos de membrana, la fosfolipasa A2 produce el ácido araquidónico. El ácido araquidónico tiene dos vías de metabolismo, una es la de la ciclooxigenasa, en donde forman las prostaglandinas y los tromboxanos, y el tromboxano, perdón, y la otra es la vía de la lipoxigenasa, en donde forman los leucotrienos. No tiene nada que ver con esta clase, pero simplemente me gusta siempre integrar esta vía con otras utilidades que pueden tener otros fármacos. Los AINE, los antiinflamatorios no esteroides, lo que hacen es inhibir la ciclooxigenasa, entonces inhiben la formación de prostaglandinas y tromboxanos. Antiguamente se utilizaba el sileutón, es un inhibidor de la lipoxigenasa, se usa muy poco y no sé si se lo sigue utilizando actualmente. Obviamente, al inhibir la lipoxigenasa, inhibe la formación de leucotrienos. Y después tenemos, por ejemplo, el montelukast o zafirlukast, que es un antagonista de los receptores de leucotrieno 2. Leucotrienos. Bueno, la vía de la lipoxigenasa es la que da la sintomatología del asma, por ejemplo. De hecho, el montelukast, zafirlukast, que son estos antagonistas de los receptores de leucotrienos, se utiliza, por ejemplo, para la intolerancia a los AINE y también a la aspirina fundamentalmente, y también se lo utiliza en el asma. Ahora bien, ¿qué hacen los corticoides en esta vía? Lo que hacen es estimular la transcripción de la lipocortina. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué hace la lipocortina? Inhibe la fosfolipasa A2. Entonces, una pregunta. ¿Por qué cuando van a un centro de salud con un dolor le administran diclofenac, que es un AINE, más dexametasona, que es un corticoide? No voy a hacer mucha referencia a esto, pero no tiene ningún sentido, ningún objetivo hacer eso. Es una aberración farmacológica. Lo hacen por lo siguiente, porque el AINE, los AINE, tienen una latencia más corta, el diclofenac tiene una latencia más corta, mientras que los corticoides tienen una latencia un poco más larga, pero tienen una duración más larga también los corticoides, y sobre todo la dexametasona. Entonces, te cubren, te producen analgesia rápidamente con el diclofenac, y eso da tiempo hasta que empiece a actuar los corticoides, y los corticoides mantienen la analgesia durante más tiempo. Eso quiere decir que al médico no le interesan los pacientes, simplemente se lo quieren sacar de encima. Y no voy a insultar porque estoy grabando. Entonces, a lo que me refiero, ¿qué sería lo correcto? Bueno, da diclofenac y dalo cada ciertas horas. O si vas a usar corticoides, usa solamente corticoides y espera hasta que haga efecto. No podés utilizar las dos cosas porque no tiene ningún sentido. No es racional hacer esto. Bueno, seguimos. Aplicaciones terapéuticas. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno. Primero, terapia de reposición. Imagínense que el paciente tuvo un tumor renal en el cual fue bilateral y hubo que extirparle parte del riñón, el polo superior del riñón o el riñón entero con las suprarrenales. Bien, a lo mejor tuvo una enfermedad infecciosa, hay alguna enfermedad infecciosa que fundamentalmente afecta a las suprarrenales. Hay veces que hay trastornos de la coagulación o cuando el paciente está tomando anticoagulantes que producen trombosis de las suprarrenales y bilaterales. Entonces, bueno, imaginémonos que el paciente no tiene suprarrenales. Bueno, primero, se utiliza terapia de reposición, obviamente. Para la artritis, hay distintas clases de artritis reumatoide, la artritis psoriásica, la artritis gotosa. Para todos los tipos de artritis se utilizan corticoides. Para la fiebre reumática, acá dice artritis reumática, pero vamos a pensar en todas las enfermedades reumáticas. La fiebre reumática produce, digamos, alteraciones de piel, pero básicamente
La fiebre reumática está producida por inmunocomplejos. Entonces, si hay inmunocomplejos, se utilizan corticoides, ya sea para la afección cardíaca, para la afección renal, que es la glomerulonefritis a cambios mínimos. Bueno, ya no está el agente infeccioso, o sea, se producen por inmunocomplejos. Enfermedades renales, para todas las causas de síndrome nefrítico y nefrótico se utilizan en general glucocorticoides. Para todas las, por ejemplo, glomerulonefritis, porque prácticamente todas están producidas por inmunocomplejos o por el sistema inmune. Para enfermedades del colágeno, lupus eritematosos sistémicos, esclerodermia, dermatomiositis, polimiositis. Bueno, hay muchas enfermedades del colágeno en la cual todo se utiliza corticoides. Para enfermedades alérgicas, ustedes ya saben que, por ejemplo, para la rinitis, para las alteraciones de piel, las alteraciones cutáneas, para un montón de enfermedades alérgicas se utilizan corticoides, porque justamente están producidas por la hipersensibilidad, si mal no recuerdo, es la tipo 2. Procesos malignos, leucemias, linfomas, enfermedades hepáticas, enfermedades autoinmunes, por ejemplo hepatitis autoinmune. Para el shock anafiláctico, y esto lo quiero aclarar, para el shock anafiláctico se utilizan tres cosas: adrenalina, que es la que salva al paciente porque produce broncodilatación y vasoconstricción, elimina el edema. Entonces la adrenalina salva al paciente, pero dura muy poco la adrenalina y hay que darle antihistamínicos para evitar la degranulación para evitar que la degranulación mastocitaria tenga efectos sobre los receptores, porque hay mucha histamina, que es la que produce vasodilatación y quimiotaxis, por ejemplo. Y también se utilizan corticoides, se llama ABC. Lo que se utiliza, es fundamental utilizar corticoides. De todas maneras, quiero hacer una aclaración: el paciente que es alérgico y ya ha tenido un principio o ya ha tenido un shock anafiláctico y por ahí no sabe a qué es alérgico, lleva una jeringa de adrenalina consigo siempre, porque si llega a tener la sintomatología le da tiempo a inyectarse en la pierna, en el muslo, adrenalina, y eso le da tiempo hasta llegar a un centro de salud. Bien, para la lesión de médula espinal se utiliza porque disminuye el edema y en algunos casos se ha logrado, digamos, la restitución de varias funciones después de la sección completa de la médula espinal, estamos hablando. Igual, si se secciona parcialmente también se utilizan corticoides, sobre todo para eliminar este edema, inflamación, fibrosis, etc. Después también se utilizan para otros efectos, otras utilidades. Hay cientos de utilidades en realidad, como por ejemplo el trasplante renal. El paciente trasplantado siempre, durante toda su vida, va a consumir corticoides, porque si bien puede tener compatibilidad de grupo y factor, siempre se produce un rechazo tardío, que es el rechazo de cuerpo extraño. Entonces, para evitar ese rechazo, se utiliza, por ejemplo, corticoides durante toda la vida. Y bueno, la anemia hemolítica, que es por hemólisis, también se utilizan corticoides. Hay muchas aplicaciones más, pero simplemente para que tengan algunas ideas. Las vías de administración se administran por todas las vías: oral, inhalatoria, tópica, parenteral, por todas las vías. Una aclaración y algunas cositas sobre los corticoides inhalados. Los corticoides inhalados, bueno, Marcela Evangelista, siempre que toma corticoides en el final de defensa, pregunta lo siguiente. Hace 2 o 3 preguntas muy sencillas, no van a tener ningún problema de responderlas. Pregunta algún efecto, o sea, si conoces el nombre de algún corticoide y qué producen a nivel, por ejemplo, de los glúcidos. Y siempre pregunta lo mismo: ¿conoces algún corticoide que se utiliza para el asma? Y nadie lo sabe responder. Obviamente no los desaprueba por eso, pero es algo que le llama la atención y siempre lo pregunta. Bueno, hay varios corticoides que se utilizan solamente para el asma, que son los ejemplos más clásicos: son la fluticasona, budesonida, creo que es budesonida, no budesonide, budesonida, y beclometasona. ¿Qué característica tienen estos corticoides?
que tienen una vida media muy corta y tienen un tamaño, que no importa el tamaño exactamente, que hace que se absorban muy poco. Obvio que si usamos más de 3, 4, 5 inhalaciones se va a absorber, o si usamos más inhalaciones se va a absorber, ¿sí? Pero se necesita más de una inhalación para que se absorba. No sé exactamente cuántas, pero se necesita más de una inhalación o de 2 inhalaciones para que se absorba. Pero están, digamos, hechos para que se absorban poco. Y la pregunta es, ¿por qué se utilizan los corticoides inhalados en el asma? Y esto es algo relativamente nuevo. Estoy hablando hace 20 años a lo mejor, pero antiguamente no se sabía muy bien por qué se producía el asma o, digamos, cómo era bien la patología del asma. Se descubrió que en el asma, digamos, lo que domina es un proceso inflamatorio, crónico, y por eso el asma se sacó del grupo de las EPOC, en donde lo que predomina es un proceso degenerativo y son irreversibles las EPOC. El asma no es irreversible, el asma es reversible. Depende qué asma, es reversible, pero puede ser reversible. Y les cuento como una anécdota, antes los pacientes asmáticos se morían, pero se morían fundamentalmente por los agonistas beta 2. ¿Por qué? Porque llegaba un momento que los beta 2 dejaban de funcionar. Y muchas veces se pensó que era por la desensibilización, pero después, cuando se descubre que hay un proceso inflamatorio, se descubrió que este proceso inflamatorio crónico termina produciendo remodelación, se llama remodeling, de las vías aéreas, donde hay fibrosis, y las vías aéreas disminuyen el tamaño y dejan de responder a los beta 2 porque pierden la elasticidad. Entonces, gracias a este descubrimiento, se empezaron a utilizar los corticoides inhalados en la terapéutica del asma, y ya las personas no se mueren de los beta 2 con los beta 2, porque justamente se usaban beta 2 en muchas inhalaciones, y si el paciente tenía alguna alteración cardíaca, bueno, era muy probable que tuviese, digamos, problemas cardíacos por los beta 2. Entonces fue, digamos, novedoso este descubrimiento de la inflamación dentro del asma. ¿A quién se les da corticoides inhalados? Bueno, es a criterio médico. Hay ciertos criterios para dar corticoides inhalados, pero no se le da a todos los pacientes. ¿Sí? No es que todos los pacientes tienen que tener corticoides inhalados, todos los pacientes asmáticos tienen que tener corticoides inhalados. Es a criterio médico. Denme un minutito. Bueno. Efectos adversos. Y acá están los 21 efectos adversos. Los voy a repasar, y voy a repasar básicamente todo lo que acabo de decir, ¿sí? Pero lo voy a hacer de una manera más rápida, no lo voy a decir todo nuevamente de manera, digamos, tan detallada. Así que voy a hacer un repaso muy somero de todo. Hiperglucemia. ¿Por qué? Por aumento de la transcripción de las enzimas de la gluconeogénesis, ¿sí? Hiperinsulinemia. ¿Por qué? Porque hay disminución de la transcripción de los GLUT4. Entonces, al no poder ingresar la glucosa, al no haber GLUT4 o al haber menos GLUT4, al no poder ingresar la glucosa dentro de la célula del músculo, se produce liberación de insulina. Entonces hay un cuadro de hiperglucemia e hiperinsulinemia que es secundario a la administración de corticoides. Es una diabetes tipo 2 secundaria. Se produce también balance nitrogenado negativo. ¿Por qué se produce balance nitrogenado negativo? Porque la glucosa, perdón, hay aumento de las catecolaminas por inhibición de su degradación, por inhibir las enzimas que degradan las catecolaminas. Este aumento de las catecolaminas hacen que a nivel periférico predomine el efecto catabólico, o sea, las catecolaminas convierten las proteínas en
en aminoácidos y también convierten los triglicéridos en ácido graso y glicerol. De hecho, el glicerol junto con los aminoácidos van a formar más glucosa porque están aumentadas las enzimas de la gluconeogénesis, ¿sí? Bueno, y eso produce el balance nitrogenado negativo, la acción de las catecolaminas a nivel periférico, porque no puede actuar la insulina ya que hay resistencia periférica a la insulina. Eso va a dar como consecuencia la miopatía esteroide, porque se pierden proteínas a nivel del músculo. Además, a nivel muscular tampoco ingresa la glucosa, entonces no puede haber liberación de acetilcolina y produce lo que se llama la miopatía esteroide, ¿sí? Ese balance nitrogenado negativo también produce atrofia de los órganos linfáticos. Esa atrofia de los órganos linfáticos produce, por ejemplo, que haya una destrucción retardada de los eritrocitos, o sea, una hemocateresis retardada porque hay atrofia de los órganos linfáticos, entre ellos el vaso. Y esa atrofia de los órganos linfáticos hace que, por ejemplo, los basófilos, los eosinófilos, los mastocitos migren desde la periferia a los órganos linfáticos, ¿sí? Ese balance nitrogenado negativo va a dar adelgazamiento de la piel, va a generar adelgazamiento de la piel va a estar más frágil, va a presentar estrías, bueno, hirsutismo. Y ese adelgazamiento de la piel con el aumento de los glóbulos rojos hace que el paciente esté más rubicundo, más colorado. Ese balance nitrogenado negativo produce o colabora en la osteoporosis, pero la osteoporosis también se produce fundamentalmente porque hay disminución de la absorción de calcio y hay aumento de excreción renal de calcio. Esa disminución de la calcemia produce liberación de paratormona. La paratormona lo que hace es aumentar la reabsorción ósea y ese aumento de la reabsorción ósea sumado al déficit de proteína produce osteoporosis y fracturas patológicas. Es un cuadro de hiperparatiroidismo secundario. Como les decía anteriormente, la insulina no puede actuar a nivel periférico, pero sí puede actuar a nivel central, y eso va a generar que se produzca o que predomine el anabolismo, o sea, que agarren los aminoácidos y formen proteínas, agarren la glucosa y formen glucógeno, y que agarren ácidos grasos y glicerol y formen grasas, triglicéridos. Entonces hay adelgazamiento a nivel periférico porque predomina el efecto de las catecolaminas, pero a nivel central hay una obesidad debido a que predomina el efecto de la insulina. Eso es lo que va a dar la cara de luna llena, la guiba de búfalo y la obesidad centrípeta. Hay retención de sodio y agua y hay aumento de la liberación de potasio por los efectos mineralocorticoides de los corticoides. De todas maneras, vamos a ver que hay corticoides que no tienen efecto mineralocorticoide, solamente tienen efecto glucocorticoide. De todas maneras, les digo, al estar aumentados las catecolaminas por disminución de su catabolismo, las catecolaminas producen liberación de renina, ¿sí? Y la renina, ¿qué hace? Convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, después la enzima convertidora se encarga de convertir la angiotensina 1, perdón, lo dije mal, pero me entendieron, ¿sí? Se termina formando angiotensina 2 y la angiotensina 2 libera aldosterona, ¿sí? Y se produce retención de sodio y agua. O sea que también hay retención de sodio y agua, pero por mayor liberación de angiotensina 2 que libera aldosterona. Y esta retención de sodio y agua, este aumento de las catecolaminas y este aumento de la angiotensina 2 y la disminución de la síntesis o de la transcripción de los genes que codifican la óxido nítrico sintetasa colaboran a la hipertensión arterial. Después también hay alteraciones del estado de ánimo, ya sea puede haber depresión, puede haber psicosis, puede haber, digamos, sean positivos o negativos, puede haber cualquier inhibición, cualquier alteración del estado de ánimo, perdón. El paciente que toma corticoides es un inmunodeprimido, fundamentalmente por inhibir
que no lo expliqué, pero porque tampoco tengo la capacidad de explicarlo tan bien, inhibe la transcripción de interferones, de interleuquinas. También otra cosa de las que produce, que no lo dije, disminuye la división celular, entonces también produce depresión, digamos, de la inmunidad celular y humoral. Produce disminución de las células que producen quimiotaxis, entonces produce un estado de inmunosupresión, digamos transitorio. Cuando se suspenden los corticoides, la inmunidad vuelve a recuperarse, no es que produce una abolición definitiva de la inmunidad. Lo relacionado al metabolismo cálcico ya lo expliqué. Bueno, se produce una alcalosis hipopotasémica por las alteraciones a nivel renal. Predispone la úlcera péptica. Hay que tener cuidado cuando se lo combina, por ejemplo, con AINE. Y les explico por qué se produce la úlcera péptica, que es por el mismo motivo que produce la úlcera péptica los antiinflamatorios no esteroides. A nivel gástrico, las prostaglandinas lo que hacen es lo siguiente. Las prostaglandinas inhiben la liberación de ácido clorhídrico, estimulan la liberación de moco citoprotector rico en bicarbonato y producen vasodilatación de los vasos que irrigan la mucosa. Entonces, si eliminamos las prostaglandinas porque estamos utilizando corticoides y inhibe las dos vías, tanto la de la ciclo como la de la lipoxigenasa, entonces no se forma ni tromboxano, ni se forman prostaglandinas, tampoco leucotrienos. Bueno, lo que sucedería es lo contrario. Aumenta la secreción de ácido clorhídrico, disminuye la secreción de moco citoprotector y hay una vasoconstricción relativa, una isquemia relativa de la mucosa gastrointestinal, la mucosa gástrica, que es necesaria la vasodilatación porque entra en ejercicio cuando consumimos alimento. Algo que no mencioné, hay dos efectos que son propios de los corticoides inhalados, los que se utilizan para el asma. Para el asma, las EPOC no solamente se utilizan para el asma, sino también se utilizan para el EPOC y también se utilizan para las EPOC, perdón. Candidiasis bucofaringea y disfonía. Ojo con la candidiasis bucofaringea, porque la candidiasis bucofaringea es marcadora de HIV. Cualquier paciente que venga con candidiasis bucofaringea, no le hagan un análisis de HIV. Primero pregúntenle si está consumiendo corticoides inhalados, si es asmático, por ejemplo. Y que bueno, la candidiasis se puede eliminar utilizando nistatina, buches de nistatina. O sea, con eso se elimina la candidiasis. Y disfonía, que es típica de los corticoides inhalados. Bueno, retraso del crecimiento por disminuir las mitosis y necrosis aséptica de la cabeza del cuello, que lo comenté que no está relacionado con el efecto sobre el metabolismo cálcico, que es un efecto producido por la vasoconstricción de las arterias que irrigan la cabeza del fémur. Cataratas, también es un efecto adverso importante, y algo que no dije que me parece que está bueno decirlo en algún momento, es que cuando se utilizan en ojo, generalmente todos los oftalmólogos muchas veces, o muchos oftalmólogos, dan gotas que contienen corticoides. Bueno, cuando hay una abrasión mecánica del ojo, por ejemplo una úlcera corneal, o por ejemplo un cuerpo extraño al cual después hay que retirarlo, están contraindicados los corticoides porque pueden predisponer a una infección bacteriana. Y también están contraindicados su utilización ocular en la queratitis herpética, porque pueden predisponer a una infección bacteriana. También producen glaucoma, fundamentalmente por el aumento de la presión sistémica. Y el efecto adverso más temido, supresión del eje. ¿Por qué se suprime el eje? Porque al dar corticoides exógenos y al aumentar los corticoides, inhiben la liberación de corticotropina, ¿sí? Adenocorticotrofina, básicamente. Hay estrategias para evitar la supresión del eje. ¿Y cuáles son esas estrategias para suprimir el eje? Primero, antes de las estrategias para suprimir el eje. ¿Cómo se suprime el eje? Bueno, el eje se suprime con dosis altas o con tratamientos crónicos.
Es así como se suprime el eje. Entonces, no hay manera de evidenciar si el eje está suprimido o no. De tal manera que, si tenemos un paciente que ha tomado crónicamente corticoides, o que está tomando y hace muchos años que toma corticoides, o hace bastante tiempo que toma corticoides, no necesariamente muchos años, o sea, con tomarla un tiempo ya es suficiente. O está tomando dosis altas de corticoides, o se le administraron en algún momento dosis altas de corticoides. Ya vamos a ver por un ejemplo. Bueno, tenemos que asumir que se suprimió el eje. O sea, ante un paciente que esté tomando hace tiempo corticoides, que esté usando crónicamente corticoides, o que esté tomando o que haya tomado dosis alta, asumimos que el eje está inhibido. Eso es importante. ¿Y cómo podemos evitar ahora sí la supresión del eje? Simular el ritmo circadiano. O sea, el ritmo circadiano del cortisol, de la liberación del cortisol, es a las 8 de la mañana se produce la concentración más alta de cortisol, que es más o menos 16 a 20 microgramos, creo, decilitro. Si no me equivoco es 16 a 20. Y a la tarde, a las 4 de la tarde, es la mitad. Esa es la concentración del cortisol a las 8 de la mañana, más o menos entre 7 y 9 de la mañana, y a las 4 de la tarde. Entonces, lo que se puede hacer, si se administra una sola vez por día, administrarlo a la mañana, utilizar toda la dosis a la mañana. Y si no, se la puede dividir en dos, usar una dosis más alta a la mañana y una dosis más baja a la tarde. De esa manera, se trata de evitar la supresión del eje. Aún así, no quiere decir que el eje no se haya suprimido. Y después existe lo que se llama la terapia de día alterno, que solamente sirve para el dolor, no sirve como para otra patología o para otra sintomatología, en el cual se utiliza un día corticoides a una dosis X, al otro día un AINE para el dolor solamente, al tercer día otra dosis distinta al primer día de corticoides, después AINES, después una dosis distinta de corticoides, y así sucesivamente. La cuestión es la siguiente: el estímulo inhibitorio del eje siempre es diferente. Entonces no es la misma cantidad de corticoides que todos los días están, inhibiendo por retroalimentación negativa el eje, sino que son distintos estímulos y el eje es como lo mareás, como que no lo estás siempre inhibiendo, o sea, lo inhibís con distintas intensidades y hay días que no los inhibís, ¿sí? Una característica, ya vamos a ver los corticoides, solamente se pueden utilizar los corticoides de vida media corta, no se pueden utilizar los corticoides de vida media intermedia ni de vida media larga. Y les dije, es solamente para el dolor. Y después un último efecto adverso, que es la insuficiencia suprarrenal aguda. Esto sucede cuando el eje está inhibido y nosotros suspendemos bruscamente el corticoide. Esto es una iatrogenia, es un efecto adverso producido por el médico, ¿sí? Y ya los vamos a ver. Esto es un efecto adverso tipo E, que viene de ending of use, que es por finalización del tratamiento, ¿sí? Entonces, ustedes les llega un paciente que está tomando corticoides o ha tomado hace poco dosis alta de corticoides, o un paciente que está consumiendo crónicamente corticoides, por favor no le suspendan de manera brusca los corticoides. Hay que suspenderlos gradualmente y no tenemos ningún apuro, o sea, podemos estar hasta un año si quieren suspendiendo los corticoides, no hay apuro, hay que suspenderlos siempre gradualmente. Bien, preguntas. Perfecto. Vieron que hay un poquito más de efectos adversos que 21, pero todo depende cómo lo digan. O sea, yo lo digo porque ya tengo experiencia en el tema y lo conozco y lo vengo estudiando. ¿Cómo? Bueno, les decía, yo lo puedo decir porque hace años que estudio este tema, ¿sí? Pero todo depende de cómo digan los efectos adversos, ¿sí? O cómo hablen de los corticoides. Este cuadro lo tienen que saber de memoria, pero no lo tienen que saber nada más para rendir, lo tienen que saber para la vida, ¿sí? Los corticoides se dividen de acuerdo a la potencia antiinflamatoria, o sea, la potencia glucocorticoidea, o sea, de la potencia de los glucocorticoides, y a la potencia mineralocorticoidea, o sea, a la potencia, digamos, de la aldosterona,
a la de retención de sodio y agua y excreción de potasio, ¿sí? Y también se los divide de acuerdo a su vida media, en de vida media corta, menor de 12 horas, de vida media intermedia, de 12 a 24 horas, y de vida media larga mayor a 36 horas. Si bien esto es muy general, más o menos es así. Los de vida media larga tienen mayor a 36 horas de vida media, que son 2. Y fíjense que la dexametasona y la betametasona son equivalentes. Una indicación que no dije y que me parece importante ahora que veo la betametasona, que la debería agregar, porque me la olvidé, es maduración de los pulmones en los pacientes prematuros. En los pacientes prematuros se utiliza, creo que betametasona, para que secreten surfactante para la maduración pulmonar y para evitar el síndrome de distrés respiratorio en todos los pacientes, digamos, recién nacidos prematuros, ¿sí? Acuérdenselo, y a lo mejor ustedes están cursando pediatría o están cursando obstetricia, donde van a ver esa utilidad. Bien, como les dije anteriormente, lo tienen que saber de memoria, pero ahora voy a volver y voy a hacer un ejercicio con ustedes. Interacciones medicamentosas. El profesor titular toma estas interacciones medicamentosas. Las tengo en el Instagram, por si quieren sacarlas de algún lado. De todas maneras, si quieren, después les mando el PowerPoint, como para que tengan una lista de efectos adversos y para que vean este cuadrito, ¿sí? Así que si ya saben que les va a tomar el profesor titular cuando salga la lista, y lean esto, sépanse 2 o 3 de memoria. Y les voy a decir algunas que son muy pensables, ¿sí? No voy a describir todas, pero sí hay algunas que son muy pensables, ¿sí? Fíjense, el alcohol, y sobre todo, ¿qué produce el alcohol utilizado de manera crónica? Produce gastritis, ¿sí? Gastritis aguda, gastritis crónica, y de manera aguda y de manera crónica. Y las bebidas alcohólicas de más de 40 grados, como por ejemplo un whisky, el vodka, producen lesión directa. Entonces, ¿qué producen los corticoides? Y producen daño, o sea, de la mucosa gastrointestinal. Tienen tendencia a producir lesión, a producir úlceras. Y los AINE también, ¿sí? Entonces, con el alcohol, los AINE producen sumación en el efecto gastrolesivo, ¿sí? Después, ¿qué más? Bueno, la insulina. ¿Qué produce los corticoides? Producen insulina y producen hiperglicemia. O sea, producen estado de diabetes. Entonces, va a contrarrestar los efectos de la insulina. Y no solamente de la insulina, también de los hipoglucemiantes orales, que acá no están, ¿sí? Después, a ver qué otro más que sea pensable. Bueno, fundamentalmente eso, sí, el último que es pensable en los pacientes, por ejemplo, que nacen con HIV, o que nacen con una inmunosupresión congénita. Hay inmunosupresiones congénitas. Se evita la utilización de vacunas a microorganismos vivos. Por ejemplo, la vacuna de la tuberculosis, que normalmente el pacientito recién nacido sale del centro de salud donde fue tenido con la vacuna de la BCG. Bueno, en este caso no. Y hay que tener mucho cuidado, y es de especialista si se administra o no se administra las vacunas a microorganismos vivos, atenuados pero vivos, ¿sí? Bueno, y con esto finalizamos.